Bueno, a continuación vamos a ver lo que son las funciones anónimas. Hasta el momento nosotros hemos visto que podemos declarar funciones directamente de esta manera. Det sea de, por ejemplo, ABC, print line cat, que es una función que nos imprime un dato, o sencillamente acá. ¿Qué pasa? Análogamente uno quisiera tener literales de funciones que nos permitan escribirlas sin darles un nombre, de una manera de escribir funciones anónimas. Por ejemplo, podríamos escribir una función que recibe un entero y nos devuelve su cubo. O podríamos tener una función que reciba dos enteros y nos devuelva su promedio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos escribir funciones como valores directamente de esta manera. X1 con un tipo, X2 con un tipo, X3 con un tipo, X4 con un tipo, hasta Xn con un tipo, y cuya salida es una expresión. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera la podemos escribir. Con esta forma nosotros podemos tener funciones directamente de esta manera. Les voy a mostrar. Funciones anónimas. Punto escala. Entonces, para ustedes tener una cosa presente, cuando ustedes declaran, entonces, ejemplo, funciones anónimas. Entonces, cuando ustedes tienen entonces, vamos a declarar de esta manera, funciones anónimas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a declarar la clase principal en escala, deben utilizar object. Object es una manera de decirle que es una clase estática. ¿Qué es una clase estática? Solo hay una instancia a lo largo de todo el programa. Recuerden que el main requiere que la clase sea estática porque solo debe haber un punto de partida. Si la clase no es estática, la principal, pues sucede que el programa no va a saber cuál es el punto de partida porque pueden haber uno o más. Entonces, por eso es importante que sea estático. Cuando ustedes declaran un método estático, inherentemente la clase también lo es en Java. Ahora bien, el método main debe ser un método que es unit. Unit significa que no tiene retorno. Cuando ustedes tienen un unit, es el equivalente al void en Java. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, ustedes aquí ya tienen lo suficiente para hacer funcionar un programa en escala de forma independiente. No lo he hecho en forma de proyecto, porque no necesito gran cosa. Vamos a tener una función que, si se acuerdan de la suma de los cuadrados, teníamos suma GG, que la suma de los cuadrados, ¿cómo era? De A hasta B. Si ustedes básicamente de A entero, B entero, devuelve un entero, esto es igual a, entonces ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan, si A es igual a B, retorno A o B, es lo mismo. Y en otro caso, ¿qué retorno? A más, ¿qué? F de A más 1, perdón, suma GG de A más 1, B. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue el que hice la semana pasada. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer la suma desde 1 hasta 100. Entonces, ¿cómo compilamos? Con escala C. Con escala C compilamos. Y con escala ejecutamos. Es lo mismo que Java y Java C. Aquí hay un error. ¿Cómo yo llamé el archivo? Funciones anónimas.escala. ¿Sí está bien? Es que no es Java, es escala. Entonces da 5050, ¿vale? Eso ya el resultado ya lo conocemos. Vale, la siguiente refinación que yo hice fue, si se acuerdan de que yo importé el tailrect, ¿no? Vamos a ver si el copilot acá me da la... Bueno, escala.annotations.tailrect. Creo que es annotations. Vamos a ver si ese es. Vamos a compilar. Si no es, pues miramos. Oye, annotations. Annotation, ok. Sí, porque el copilot acá no me está funcionando. Entonces,
Escala C, funciones anónimas. Ok, vamos a hacerlo ahora con recursión de cola. ¿Cómo nos quedaría con recursión de cola? ¿Qué voy a colocar acá? Arroba tailrec. Y debo sumar una suma auxiliar que recibe el A únicamente, el A cambia, el B no es necesario y el acumulador. El B no lo necesito porque el B no cambia. INT. Y pues básicamente ¿a qué es igual esto? Entonces, si A es igual a B, entonces A. Si no, ¿qué pasa? ¿Cómo lo cambiamos? Auxiliar. ¿Y qué le pasa al ACC? ¿Le sumamos? A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a quién llamamos? Debemos de llamar suma YY auxiliar. ¿De quién? De A. ¿Y cuál es el acumulador inicial? Pues es 0. Eso nos debe dar 5050. Vamos, compilamos y ejecutamos. Y nos claro, debo devolver es el acumulador. Devolver el acumulador, compilo de nuevo. $4,950. Entonces el acumulador inicial, vamos a ver, debe sumar A. Inicialmente suma A y va sumando paulatinamente. Ah, pero aquí nos hace falta el último, ¿no? Veamos. Voy a volver a compilar. Y ahí ya tenemos el 5050. Listo, ya funcionó. Entonces, ¿ahora qué pasa? De hecho, pues podría sencillamente cambiarlo así. Si A es mayor que B, sencillamente devuelva ACC y ahí ya nos funciona. Miren que ya nos funciona. $5,050. Listo, ya lo hice. Ahora, ¿qué pasa? Si recuerdan de que hay unas operaciones que yo puedo cambiar. En este caso, yo quisiese no hacer con A, sumar el A, sino sumar al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Debo hacer, ¿qué voy a incluir? Un F, que ¿qué? Que reciba un entero y saca un entero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué pasa? Pues pues vamos a hacer ahora es F de A. Por ahora vamos a asumir que ese F, vamos a llamarlo identidad, básicamente es una función que recibe un entero y que nos devuelve un entero, devuelve un entero y devuelve el X, o sea, no está haciendo nada. Y llamemos como argumento a quién, a identidad. ¿Qué identidad que viene siendo? Viene siendo el F. De hecho no lo necesito acá porque las funciones no cambian. Las funciones no cambian. Entonces, ¿qué pasa? Sería F que recibe un entero y que saca un entero. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues guardamos y volvemos a compilar. Claro, está doble coma. Entonces volvemos a compilar. Y ahí todo sale bien, ejecutamos. Perdón, aquí es igual, ¿no? Bueno, ha compilado y ha ejecutado. Si ustedes ven, pues nos sigue dando el mismo 5050. Pero ¿qué pasa? Yo quisiera sumar los cuadrados. ¿Qué tendría que hacer? ¿El cuadrado cómo sería? X por X. Y en lugar de sumarlos, sumaría los cuadrados. Entonces, y bueno, nos da 338.350, que ya sabemos que eso da por la anterior clase. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ven, estamos enviando estas funciones acá, pero estas funciones las tenemos que crear solo con este objetivo.
Entonces eso no es como una muy buena idea, ¿sí? Porque estamos creando variables de más. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Voy a borrarlas y sencillamente voy a proceder a declararlas aquí. ¿Cómo hago eso? Abro paréntesis y coloco el parámetro de entrada y coloco acá que esto es X. Esto es una función anónima que recibe un entero y que nos saca a X. Si ustedes ven, cuando yo hago esto, ¿qué va a pasar? Nos va a dar 5050. Y si la quisiera cuadrada, sencillamente al cuadrado. Entonces, ¿qué debo hacer? Miren, da 338.350. Ahora, quisiera también cambiar el incremento. Para cambiar el incremento, ¿qué debo hacer? Pongo una función G. ¿Y esta función G dónde se aplica? Se aplica acá. ¿Y qué debo hacer? Pues acá, cuando ya termine la función, entonces debo declarar otra función, pongámosle Y. ¿Y esta función qué hace? A Y le suma 1. Nos debería de dar el mismo de ahora. Vamos a ver si así funciona. Como ustedes pueden ver, bueno, se demora un poquito en compilar, da 338.350. Y pues si queremos el otro valor, pues sencillamente le ponemos acá. Entonces, como ustedes pueden ver, da 5.050, ¿sí? Entonces es lo que está sucediendo acá, ¿vale? Entonces, observe que las funciones anónimas nos sirven para poder declarar directamente las funciones sin necesidad de crearlas directamente como valores. Eso es lo que estamos haciendo acá nosotros. Bien, este es el ejercicio de suma enteros que pues ahorita, pero con funciones anónimas. Obsérvese que cuando es un solo parámetro, los paréntesis pueden ir o no pueden ir, si es un solo parámetro. Si es más de un parámetro, sí deben de ir. La costumbre es básicamente hacerlo de esa manera. Bueno, aquí reescriben suma. Entonces, vamos a ver una práctica que se llama currificación. Currificación es una práctica muy importante de la programación funcional que nos permite tener unas funciones mejor estructuradas. Básicamente vamos a ver las funciones como funciones de un solo argumento, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Las funciones van a recibir estrictamente un solo argumento. Entonces, obsérvese que devolviendo a matemáticas discretas, tenemos la función que va de A hacia B. ¿Qué hace la función que va de A hacia B? Toma un elemento de A y lo transforma en un elemento de B. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente vamos a tener una función intermedia. Sea f A cruz B. ¿Qué quiere decir A cruz B? Recibe un argumento de A y recibe un argumento de B. Es una función de dos parámetros. Es una función de dos parámetros tal de que f de A, B pertenece a C. Sea f de C A de aplicar la función C a B tal de que f de A igual a G de A y G de A igual a B, una función, un elemento de B a C tal de que G de AB es igual a F de AB. Decimos que F de C es una versión currificada de F. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen un intermedio B, tienen un intermedio, vamos a llamarlo X, que lo pasa a C. ¿Qué sucede? Como tenemos a cruz B, lo que vamos a hacer es tener una intermediación. Vamos a inicialmente pasar un argumento de A una función intermedia, que nos va a recibir un argumento de B. Obsérvese, vamos a tener una función 1 que nos recibe un elemento de A. Esta función nos va a devolver una función que recibe un argumento de B, y esa función aplicada nos va a devolver f de A, B. Lo que estamos haciendo es una conversión de una función de dos parámetros a una función de un solo
parámetro. Entonces, observenlo acá. F de A, B, ¿qué es? Vamos a tener una función intermedia f de C que nos recibe A. Y eso nos devuelve una función que recibe B. Y el resultado de esa última función es f de A, B. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer la suma de enteros. La suma de enteros es una función de dos argumentos tal de que suma A, B es igual a A más B. Entonces vamos a ver acá los ejemplos de currificación. Entonces, vamos a hacer el primero. Primero lo voy a llamar suma.escala. Recuerden que cuando ustedes hacen programas, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Luego, ¿qué más? Una descripción. Este es un ejemplo de la clase para la suma currificada. Vale, y cerramos cerramos este caso. Muy bien. Seguimos. ¿Y cómo debemos de llamar esto? Object ¿qué? Object ¿qué? ¿Cuál es el nombre del archivo? Está arriba. Misma regla de Java. ¿Y qué deben de hacer? Deben de hacer ustedes el método main, ¿vale? Ahora sí, vamos a hacer la suma currificada. Obsérvese que no tenemos que hacer tampoco ese tema que era molesto de ponerle static. Entonces, tenemos la suma normal, la suma n, vamos a llamar la suma n, que recibe A un entero y B un entero. ¿Qué nos devuelve esto? Un entero. ¿Y a qué es igual esto? A más B. Pues tenemos suma de 1,2, pues es bobada, ¿no? Va a dar 3. Pero vamos ahora a hacer la versión currificada. La versión currificada, voy a llamarlo suma C, NC, sería, básicamente, inicialmente vamos a recibir el A y luego vamos a recibir el B. ¿Y esto qué nos va a devolver? Un entero. ¿Lo ven ahí? ¿Estamos ahí? Y esto al final va a devolver A más B. Pero observen la diferencia. Vamos a invocar primero suma de 1 y a este resultado le vamos a enviar el 2. Y observen una cosa, cuando ejecuto suma de 1, lo que va a aparecer, solo suma de 1, observen. Escala C, suma, punto escala. Claro, porque es suma n y suma nc. Y acá debo colocarle, esto ya es cosa de escala, debo colocarle esa rayita ahí. Bueno, y vamos a ejecutarlo. Bueno, y escala suma. Observe que aquí está una de las claves. Pues ambos nos va a dar 3, ¿sí? Pero miren que cuando envío el 1, esa rayita indica que aún no le he enviado los argumentos que espera, ¿vale? Es una forma de decirle que no, todavía no voy a ejecutarla. ¿Qué me devolvió el caso de la línea? Esa es la línea 13. ¿Qué me devolvió? En caso del segundo print. La representación de la función. El próximo semestre en fundamentos de lenguaje de programación van a ver que eso se llama una clausura. Me volvió el closure. Esto que ustedes ven aquí es el closure. ¿Estamos allí? Esa es la clausura. ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿qué pasa? Hemos restringido que las funciones solo reciban un parámetro a la vez. ¿Sí lo ven? Solo recibe un parámetro a la vez. Esto nos ayuda a organizarnos en el sentido de que cada llamado vamos a ir introduciendo un parámetro diferente. Vamos a hacer una suma de 3.
que sería A, luego B, luego C, ¿y qué va a hacer esto? A más B más C. Vamos a empezar de nuevo. Vamos primero con suma de NC3 solita, luego vamos con suma de NC3 con 1, no le enviamos nada, luego tenemos, creo que la puedo enviar así sola, luego tenemos suma de NC3 de 1, luego 2 y no tenemos nada, y luego tenemos suma de NC3 1, 2 y 3. Y observen, bueno, si ahora lo corregimos, bueno, parece que no me lo acepta así. Voy a ver si me lo acepta solo como valor. Si no, pues lo borro. Ok, hay que dejarle un espacio. Como ustedes pueden ver, en los tres casos, en estos tres casos, ¿ustedes qué ven? ¿Qué ven ustedes en estos tres casos? ¿Qué ven en estos tres casos? Suma en ese 3, ¿qué es? Es una función, un lambda. Luego esta es un lambda, esta es un lambda y finalmente ¿qué nos devuelve? 6. Miren que cada vez que usted va llamando a la función se van seteando las variables. El próximo semestre vamos, bueno, con quien vean esto, con FLP, pues básicamente cuando hago el primer llamado seteo A, cuando hago el segundo llamado seteo B y cuando hago el tercer llamado seteo C. ¿Sí? En cada llamado se van seteando las variables, se van creando los respectivos ambientes para ellas. Pero eso es tema del próximo semestre. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente suma C2, por ejemplo, suma C31 me permite sumar cualquier número con 1. Suma 1, 2 me permite sumar cualquier número con 1 y 2. Miren que esto nos permite parametrizar inicialmente los parámetros. Ustedes pueden ir parametrizando las funciones a medida que lo necesitan. Por ejemplo, pueden parametrizar el primero, posteriormente parametrizar el segundo y finalmente parametrizar el tercero a medida que ustedes lo vayan manejando. Entonces, bueno, aquí están las sumas currificadas y este es el caso de suma CC currificado. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente vamos a hacer suma currificada, punto escala. Recuerden que es lo primero que debe ir. ¿Qué va? Luego esto, ¿qué va? Ajá. Listo. Que luego cuando ustedes quieren declarar una sola clase en escala, ¿cómo debe ser? Object suma currificada. ¿Vale? Entonces, y luego de esto, ¿qué va? El main, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer, si ustedes recuerdan, esta suma, la suma GG, ¿qué teníamos? Teníamos A, teníamos ¿qué? B, teníamos F, que es una función que recibe ¿qué? Un entero y que saca, y G, lo mismo. Y esto al final, ¿qué nos devuelve? Un entero. Abrimos bloque y tenemos suma GG auxiliar, que va a recibir el que cambia, que es A, el y el acumulador. ¿Y qué pasa? Pues básicamente, si A es mayor que B, ¿qué devuelvo? Si A es mayor que B, devuelvo el acumulador. En otro caso, devuelvo suma GG auxiliar, ¿con qué? Con F de A, perdón, este sería G de A, más, ¿qué? Coma, y el acumulador, ¿cómo se incrementa? El acumulador se incrementa en F de, perdón, bueno, el A se incrementa con G, eso estoy seguro.
Y el acumulador se incrementa, sí, ACC más que FDA. Pero quiero llevarlo aún más lejos. Quisiera cambiar la forma del acumulador. Entonces, ¿cómo sería? H. ¿Y H qué es? Una función que recibe dos enteros y que me devuelve un entero. Y observen, en vez de tener esa suma, ¿qué hago? ¿H de qué? De ACC, FDA. ¿Me siguen ahí? Vamos a hacer el llamado con el clásico que conocemos. Entonces, el llamado con el clásico de 1 hasta 100, que sería suma GG de 1 hasta 100. ¿Cómo es el cambio de A? Es básicamente X, ¿y qué hago con X? X más 1. ¿Estamos de acuerdo? El A se va incrementando de 1 en 1. El A se va incrementando de 1 en 1. Luego viene lo que es... pero ese es el... esta es la función identidad. Ahora sí, el G, ¿qué sería? Es el cambio, que sería X más 1. ¿Y cuál sería la otra? Pues, ¿qué vamos a hacer con el acumulador? Tengo el X y tengo el Y. ¿Qué hacemos con ellos? Los sumamos, ¿vale? ¿Estamos ahí? Bueno, he hecho sencillamente esto con el propósito de tenerlo así. Escala C, suma currificada, y voy a ejecutarlo. Escala, suma currificada, si todo sale bien. Si no, pues corregimos. A ver. Me dice que hay un... claro. Hace falta algo muy importante, ¿no? ¿Cuál sería? Suma GG auxiliar. ¿Y cuál es el llamado? Le envío A. ¿Y cuál es el acumulador inicial? 0. Como ven, da 5050. Vale la suma de 1 hasta 100. Simplemente lo he querido hacer así. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo currificado? Es muy sencillo. De suma y currificada. Entonces, en currificada, ¿qué tengo? Recibo exactamente lo mismo. Recibo exactamente lo mismo. Y el H son dos funciones. ¿Vale? Pero, ¿qué va a pasar acá? Hay un cambio. Que ya no es por coma, sino por paréntesis. ¿Estamos ahí? Ya. Luego viene el B. Luego viene el B. Luego viene el F. Luego viene ¿quién? El G. Y finalmente viene el H. Y esto al final, ¿qué me devuelve? Un entero. Vamos a hacer suma y auxiliar de nuevo, pero con lo mismo. A entero y el acumulador. ¿Esto qué nos devuelve? Un entero. Entonces obsérvese que ya estrictamente hablando, ya son funciones de un solo parámetro. Ya son funciones solamente de un parámetro. Entonces lo mismo. Si A es mayor que B, ¿qué devuelvo? El ACC. Y en otro caso, debo hacer suma GG auxiliar. ¿Cuál es el primer parámetro? GDA. Y el segundo llamado que tiene HD, ACCD, F, DA. Obsérvese que ya no lo hago por coma, sino por llamados de funciones. ¿Lo ven ahí? Simplemente hice ese cambio. Ya son funciones que reciben solo un parámetro. Voy a compilar para ver si todo está bien. Si veo algo malo, pues lo corrijo. Obviamente hay un error. ¿Cuál es el error? Bien. Y suma GG auxiliar. ¿Cuál es el primer parámetro? El A. ¿Y cuál es el segundo parámetro? El 0. Miren que en cada llamado voy seteando las diferentes variables.
Entonces, voy a compilarlo, que todo esté bien. Ahí no pasó nada. Y lo que voy a hacer para cerrar es poner el println suma y currificada. Entonces, ¿cuál es el primer parámetro que le mando? El A. El segundo, perdón, el 1 y el 100. El 1, el 100. ¿Cuál es el siguiente? La primera función. ¿Cuál sería la primera función? La función identidad. ¿Estamos de acuerdo? Es la función identidad que vuelve X. ¿Cuál es la otra? La función incremento. ¿Y cuál es la última función? La función suma, ¿no? ¿Qué hace esto? X más Y. Y ahí la tenemos. Vamos a compilar. No encuentras. Ah, es que le puse mal el nombre. Entonces, si ustedes observan, me dice que en la línea 27, a ver si cometí. Ah, entonces, bueno, y nos dio 100. Yo miro una cosa acá. El acumulador, cuando envío GDA, el acumulador inicialmente es 0. Y lo que hace H con el acumulador, y eso que H no está currificada, ¿no? H currificada como debería de ir. H de ACC y luego FDA. Ajá. Pero bueno, no importa. Ah, claro. Es que el A, aquí hay un llamado malo. Esperen, yo miro una cosa. G es la función que incrementa A. Ajá. Y F es la función identidad. Y H es la suma. Aquí hay un error. Vea, aquí apareció X más 1. Es X más Y. Entonces, como ustedes pueden ver, pues da 5000. 50 en error. Está sumando X más 1 y no X más Y. Está perdiendo el acumulador. Entonces, como ustedes pueden ver, allí tenemos la versión currificada de la suma, que es transformar todos los parámetros de entrada en diferentes llamados de funciones. Cada llamado setea a la función. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Básicamente vamos a tener f de AR1, AR2, AR igual a E. Entonces, por ejemplo, suma 4 pues sería de esta manera. Y observen, estos son los tipos. Entonces, suma 4 recibe un f que es entero entero y nos saca una función que recibe una función que recibe un entero y saca un entero, y nos saca una función que recibe dos enteros y saca un entero, que al final de cuentas pues básicamente todo esto es una función que recibe un entero y saca una función que saca un entero y retorna un entero, como ustedes lo pueden ver. Entonces observen acá, este de aquí viene siendo f, este de aquí viene siendo prods y este viene siendo a, b. ¿Lo ven ahí? Inicialmente tenemos la primera función, que es solo esto, que nos devuelve una función que recibe un entero, bueno, nos devuelve una función que recibe una función que recibe un entero y saca un entero, y a su vez nos devuelve una función que recibe dos enteros y saca un entero. ¿Qué es lo que está aquí? Miren, esta función nos recibe una función y nos saca otra función. Una vez que evaluamos esta función, nos da una función que recibe dos enteros y saca un entero. ¿Estamos ahí? Este es el tipo de esta función. ¿Estamos allí? ¿O no estamos allí? Nótese que una función que saca una función que recibe un entero y saca un entero
puede verse como una función que recibe un entero y saca una función que recibe un entero y saca un entero. Eso se refiere a la asociatividad. De todos modos, este tema va a estar mucho más fuerte el próximo semestre cuando vean tipos en fundamentos de lenguajes de programación. Entonces, ¿qué pasa acá? Obsérvese que lo solemos asociar a la derecha. Pero bueno, miremos el caso de la derivada, que este sería un ejemplo. Voy a cortar aquí.